Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue al corazón y transforme nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo, y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de la transmisión del pecado y de la fuerza que el mal tiene cuando el pecado habita en nosotros. Realmente tenemos que conocer a profundidad la palabra de Dios, y no es en vano que Cristo vino para sacarnos del pecado, para darnos la oportunidad de una vida nueva. Él nos invita a conocerle, a conocer su palabra, a que su palabra viva en cada uno de nuestros corazones, para que aprendamos a tener una vida nueva con Dios. Porque el pecado, cuando anida, cuando vive en la persona, el pecado tiene fuerza de mal. Nos dice San Pablo en sus cartas, en el capítulo 6 de Efesios, que nuestras luchas no son contra gobernantes ni personas humanas, sino nuestras luchas son contra fuerzas sobrenaturales del mal. Y todo pecado siempre, pero siempre, viene del diablo. Nunca viene nada malo que habite en nosotros de Dios. Todo viene del mal. Entonces tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios, a discernir la palabra de Dios, para que así entonces podamos sacar de nuestra vida todo aquello que nos aparta de Dios, porque eso trae daños. Y no solamente trae daños en nosotros, sino nuestros malos ejemplos van haciendo de que también nuestros hijos o nuestro entorno, las personas que viven alrededor nuestro, también vayan viendo esos malos ejemplos y muchas veces cometiendo los mismos pecados. Todo pecado tiene consecuencias. Por eso dice en el capítulo 5 de Eclesiásticos o Sirácides: nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Y algo muy importante saber es que el pecado tiene fuerza de mal. ¿Qué significa eso? Estira a que cometamos o el mismo pecado nuevamente
o diferentes pecados, pero la situación de la persona pasa a ser cada vez peor. Por eso es importante el conocimiento, ese conocimiento que te lleva al discernimiento, al poder entender los daños que nosotros nos causamos y que muchas veces causamos a quienes amamos cuando nuestros consejos están contaminados del pecado o cuando nuestros consejos incitan a otra persona a realizar el mal. En el Salmo 34 dice que nosotros tenemos que acudir a Dios y siempre vamos a tener respuestas de Dios, pero también nos dice que nosotros tenemos que aprender a hacer el bien, a esforzarnos por mantenernos en el bien, para que el bien también llegue a nosotros, porque todas las cosas buenas que nosotros hacemos van a, por supuesto, producir cosas buenas en nuestra vida, así como también todo lo malo que nosotros hacemos producen cosas malas en nuestra vida, y lo malo está ligado al pecado. Como les digo, Dios, desde que hizo la creación y el ser humano entra en esa desobediencia a Dios, que es lo que constituye el pecado, va de diferentes formas llamando a una conversión de vida, va incitando y hablando al ser humano a través de otros hombres para que el ser humano se aparte del pecado, salga del pecado. ¿Y cómo nos apartamos de los pecados? Pidiendo perdón a Dios, arrepintiéndonos profundamente de los males que cometemos. El ser humano puede pecar en pensamientos, palabras, obras y omisiones. Son las 4 maneras de pecar. Y podemos pecar en nuestro espíritu, también podemos pecar con nuestro cuerpo y también podemos pecar con nuestra mente. Por eso, ¿verdad? Cuando hablamos de que podemos pecar en pensamientos, palabras, obras y omisión, fíjense que a veces ni siquiera necesitamos hablar, pero ya con nuestro pensamiento estamos pecando. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, Jesús dice que hasta con las miradas podemos pecar. Entonces tenemos que aprender qué es lo que nos lleva a apartarnos de Dios. Muchas veces el ser humano se pregunta, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me ocurre tal o cual cosa? Y no se pone a enfocarse en su vida y a mirar qué nos está apartando de Dios. El Señor nos quiere proteger, el Señor nos quiere cuidar, el Señor nos quiere dar su divina providencia. Pero nosotros decidimos, porque Dios respeta nuestra libertad, y nosotros decidimos si realmente queremos permanecer con Dios o si nosotros terminamos apartándonos de Dios debido a nuestro mal comportamiento, debido a no hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios y a dejarnos llevar por nuestro ímpetu, a dejarnos llevar por nuestros instintos y dejando a Dios de lado. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la transmisión del pecado, ¿verdad? Y cómo muchas veces, aún con una buena intención, podemos estar transmitiendo a nuestros hijos en un mal consejo, o podemos estar transmitiendo a través del mal ejemplo a otras personas lo que está mal ante los ojos de Dios. Quería compartir con ustedes el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, donde nos habla de la muerte de San Juan Bautista. Entonces, dice en el versículo 14, el rey Herodes oyó también hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Este rey Herodes era el hijo de aquel rey Herodes, el grande, que había hecho matar a todos los niños menores de 2 años en la época
en la que Jesús nació, ¿verdad? Entonces, este era el hijo. Y dice, algunos decían que Juan Bautista había resucitado entre los muertos y que por eso tenía esos poderes milagrosos. Otros decían que era Elías y otros que Jesús era un profeta como los antiguos profetas. Pero Herodes sacó esta conclusión: ha resucitado Juan al que mandé cortar la cabeza. Como cuando la persona comete el mal y en este caso él le hizo matar a San Juan Bautista, ya no puede vivir en paz. Y muchas veces esas personas en su corazón están buscando una justificación a lo injustificable, porque nadie puede quitar la vida a nadie. Y el problema de Herodes en este caso era que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal ante los ojos de Dios. Y San Juan Bautista simplemente era el que le recordaba, el que no se callaba, el que le decía: lo que estás haciendo está mal. Bueno, dice, esto es lo que había sucedido. Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo tenía encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Herodes se había casado con ella y Juan le decía: no te está permitido tomar a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía porque Herodes sentía respeto por Juan. Lo consideraba un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando Juan le hablaba, no sabía qué hacer, pero lo escuchaba con gusto. ¿Por qué? Porque realmente cuando él escuchaba a Juan, él se sentía en paz. La palabra de Dios tiene la capacidad de transmitir paz. Y Juan, hijo de Dios, porque como bien nos dice Jesús, ¿verdad? Él realmente era el primo de Jesús y él era un verdadero hijo de Dios porque obedecía a Dios, buscaba el estar en contacto con Dios siempre. Y él se mantenía en la fidelidad a la palabra de Dios y le mostraba lo que estaba mal. Obviamente, Herodes dijo, bueno, le hago encarcelar, así me olvido. Y a veces el ser humano quiere sacar del camino a aquel que le muestra lo que está bien ante los ojos de Dios. Hoy vivimos en un mundo sumamente contaminado por el pecado y el ser humano quiere apartar a todo aquel que le habla de Dios cuando esa persona está en pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano prefiere en ese momento, cuando está en pecado, prefiere quedarse en esa situación. Nosotros elegimos, nosotros escogemos el vivir en la gracia de Dios, que es vivir sin pecado, o también elegimos vivir apartados de Dios. Y Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, pone cerca de nosotros personas que nos hablen de Dios para que nosotros tomemos esa invitación que nos hace Jesús a través de otras personas para que salgamos del camino del mundo, para que nos apartemos del mal. Herodes estaba casado, es un decir, porque esta era la esposa de su hermano Filipo, ¿verdad? Él se va y se vuelve a casar con ella. Y sabía que estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el matrimonio es para toda la vida. Pero el ser humano tiene que estar dispuesto a obedecer a Dios y a mantenerse en esa fidelidad a Dios. Y él se queda con la cuñada. Y obviamente eso comienza a nublar su capacidad de ver lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios, porque él optó por el pecado. Herodías, que era la mujer, la esposa del hermano Filipo, que ahora estaba con Herodes, obviamente le odiaba. ¿Pero por qué? Porque Juan le decía la verdad. ¿Y qué nos enseña Jesús referente a la verdad? La verdad os hará libres. Nosotros tenemos que aprender a permanecer en esa verdad. Y bien dice acá, ella no solamente lo odiaba,
sino quería matarlo porque no podía con él. Pero Herodes sentía respeto por Juan. Cuando la palabra de Dios habita en la vida de la persona, en el corazón de la persona, se respeta a Dios. Y Herodes sentía que en Juan habitaba la presencia de Dios Padre. Y dice, lo consideraba un hombre justo y santo y lo protegía porque se daba cuenta que Juan estaba en lo correcto. A veces nos damos cuenta de lo que hacemos mal, pero no queremos cambiar. Y Dios respeta nuestra libertad. Todos los males en los cuales nosotros nos metemos en la vida, todos los males que impliquen pecado, siempre van a traer consecuencias negativas en nuestra vida. Dice que cuando Juan le hablaba a Herodes, él no sabía qué hacer, lo escuchaba con gusto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la que Juan transmitía, porque Juan tenía contacto con Dios, Juan era profeta. Profeta significa profesional de la fe, aquel que puede escuchar el mensaje de Dios y transmitirlo. Eso le daba paz. Y eran momentos de paz. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no podía permanecer en su corazón, porque él estaba escogiendo el apartarse de Dios a través del pecado. Bueno, fíjense que el diablo siempre espera la oportunidad para hacernos caer en pecados más grandes. Por eso es muy importante entender, no hay pecado más importante o menos importante, no. Pero sí, un pecado conduce a otro pecado. Eso es lo que nos enseña el catecismo en la Iglesia Católica. Por eso nos habla de que el pecado puede ser conexo o concupiscente. Es decir, o se conectan pecados unos con otros, o nos lleva a seguir cometiendo el mismo pecado. En este caso, vamos a ver cómo esa situación de mantenerse en el pecado le lleva a una peor condición, porque él no escuchó la palabra de Dios. Él se mantuvo en su pecado y él siguió haciendo las cosas de acuerdo a su manera, a lo que a él le gustaba y no a lo que ya sabía que estaba mal ante los ojos de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de cómo, ¿verdad?, el pecado va destruyendo la vida de la persona y cómo ese pecado se va transmitiendo. Entonces, leíamos el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos y en el versículo 21 dice, se presentó la oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. Durante el banquete danzó la hija de Herodías y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ya él estaba complicado con el adulterio, puesto que la esposa de su hermano era la que vivía con él y era su esposa teóricamente, ante los ojos de la sociedad, pero ante los ojos de Dios sabía que estaba mal. ¿Qué pecado estaba inserto ahí? La lujuria. La lujuria, que es un pecado capital. ¿Qué significa pecado capital? Viene de la palabra capita.
es uno de los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales tienen la característica de ser cabeza de otros pecados y llevarnos a que la condición de la persona sea cada vez peor y esté más apartado de Dios. Él ya le tenía a la mujer de su hermano, pero ahora también le gustó ya la sobrina. Entonces, cómo el diablo viene siempre en tu debilidad, eso es algo que tenemos que saber. Jamás el diablo va a venir a tentarnos en nuestra fortaleza. Siempre la tentación viene en el descuido y en tu debilidad. Él estaba festejando su fiesta de cumpleaños, le había invitado a todas las personas más importantes y sale a bailar la hija de Herodías. Y como tanto le gustó, entonces él le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. Inclusive si me pides la mitad del reino. ¿Era por amor? No. Era esa fuerza del mal que lleva a la persona a estar en una situación cada vez peor. ¿Y qué es lo que hace esta chica? Esta chica se va y dice acá, ella fue a preguntar a su madre, ¿qué pido? Y acá entra un tema muy importante, el consejo que nosotros los padres le damos a nuestros hijos. Y por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, porque nuestros consejos siempre tienen que ir regidos por la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos apartar por un instante de la palabra de Dios, porque si nos apartamos de ella, nos estamos yendo al mundo. Y el diablo es muy astuto para hacernos caer, para hacernos tropezar, para dañarnos, porque el fin del diablo es destruir a la persona. Por eso dice allá en el capítulo 10 de Juan, versículo 10, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Ese es el fin. Primero robar tu paz, robar tu estado de gracia, robar tu tranquilidad, porque entra la tentación y la tentación entra con mucha fuerza. Después, una vez que vos caíste en el pecado, ahí mata tu relacionamiento con Dios. Hay una muerte espiritual. Físicamente seguimos existiendo, pero nuestro espíritu queda muerto por el pecado. Y el único que puede volver a devolvernos la vida es Jesús cuando hay un arrepentimiento de nuestros pecados. Pero cuando el pecado persiste, lo que viene después a destruir a la persona. Y el diablo nos destruye de adentro para afuera, porque viene a destruir primero nuestro espíritu, viene a contaminar nuestra mente para hacernos pensar como el mundo, como los hombres, y no como piensa Dios. Y finalmente, una vez que nuestra mente está destruida, nuestro cuerpo también comienza a sentir los efectos que causa el pecado, que es la destrucción. El diablo quiere destruirnos, el diablo quiere apartarnos de Dios. Por eso, fíjense, y es muy importante acá analizar, ¿verdad?, cómo una mamá o un papá que le dé un mal consejo a sus hijos puede llevarle a hacerle pecar. Cuando esta chica se acerca y le pregunta a su mamá, ¿qué le pido?, ella le respondió en la cabeza de Juan Bautista. Nos muestra claramente cómo ese mal consejo le lleva a que esta chica se haga cómplice del pecado de la muerte de Juan Bautista. La mamá, autora intelectual. La chica, cómplice también por obedecer a su mamá. Y esto es muy, muy importante, porque vos que sos mamá, vos que sos papá, tenés que conocer la palabra de Dios para que nunca
le des un consejo equivocado a tus hijos, para que nunca le conduzcas a tu hijo al pecado. Y hoy vivimos en una sociedad demasiado contaminada con el pecado. Por eso es tan importante que tengamos el discernimiento. Nosotros no podemos vivir la vida de nuestros hijos, pero sí le podemos dar lo mejor que tenemos, el mayor tesoro que es la palabra de Dios. Y cuando le instruimos en la palabra de Dios, le abrimos las puertas de la salvación. Así como también cuando nos apartamos de Dios a causa del pecado o cuando no le hablamos de Dios a nuestros hijos, estamos dejando que el diablo escriba en esos renglones que hemos dejado en blanco por no conocer de Dios y por no dar el alimento espiritual a nuestros hijos. Nosotros, como les decía recién, no podemos vivir sus vidas, ellos son libres, pero la palabra de Dios nos habla que si hemos sembrado esta palabra de Dios en tierra buena y hemos ido instruyendo en el transcurso de la vida de nuestros hijos con palabra de Dios, cuando ellos se encuentran en el mundo, van a saber cuál es el camino correcto, el camino de salvación. No podemos vivir su vida, pero sí podemos mostrarle el camino. Sí podemos enseñarle lo que es bueno ante los ojos de Dios. Por eso nos dice allá en Deuteronomio, ¿verdad?, cuando nos habla de los mandamientos, de las leyes y de las normas de Dios, que nosotros tenemos que repetir constantemente eso en la vida de nuestros hijos, que tenemos que, inclusive dice, cuelga si es necesario una tablilla por su cuello, pero que no se olviden que esa es la palabra de Dios. ¿Cuál es el método que Dios nos da a través de su palabra para que entendamos y recordemos la palabra de Dios? La repetición. Nos repite, nos dice, nos vuelve a repetir, nos va enseñando hasta que eso quede grabado y guardado en nuestros corazones. Por eso, vos mamá, vos papá, aprende la palabra de Dios. Instruíte en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Viví las Sagradas Escrituras, porque cuando nosotros enseñamos, lo hacemos con nuestro ejemplo. Y esa palabra de Dios tiene que ser parte de nuestras vidas, para que así entonces nuestros hijos tengan la posibilidad de conocer la palabra de Dios y de poder llegar a la salvación que solamente la podemos lograr a través de Jesús. Por eso Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando en este programa, ¿verdad?, de la transmisión del pecado, y habíamos visto, ¿verdad?, lo que nos enseña este capítulo 6 del Evangelio de Marcos, cuando nos habla de la muerte de Juan Bautista y todo el proceso que ocurrió para que él sea decapitado. Bueno, habíamos visto que Herodes vivía ya con Herodías, que era la esposa del hermano Filipo de Herodes, ¿verdad? Y que no solamente ya le gustó la cuñada, sino también después ya le gustó la sobrina, una vez que ella salió a bailar en su cumpleaños. Como esta chica, ¿verdad?, va y le pide consejo a su mamá cuando Herodes le dice, pídeme lo que quieras, te daré inclusive la mitad de mi reino si es que me pides. Pero ella le pide la cabeza de Juan Bautista como consejo de su mamá. Y entonces inmediatamente corrió a donde el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció, pero no quiso negárselo debido al juramento pronunciado en presencia de los invitados. Acá es interesante ver cómo va saltando de un pecado a otro pecado. Primero estaba, ¿verdad?, la lujuria ya en él. Esa lujuria que lo llevó a cometer adulterio con su cuñada,
ahora ya le gustó la sobrina también. Entonces él bajo juramento, contra el segundo mandamiento nos vamos ya ahora, ¿verdad? Entonces va saltando de un pecado a otro pecado, le dice, pedime lo que quieras. Y cuando ella le pide la cabeza de Juan Bautista, dice, el rey se entristeció porque él no le quería dar. Él no quería porque él sentía un aprecio por Juan Bautista, pero dice acá que no quiso negárselo debido al juramento pronunciado en presencia de los invitados. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras. Nuestras palabras pueden construir o destruir. Y nosotros tenemos que hablar siempre de acuerdo a lo que aprendemos en la palabra de Dios. Por eso dice, rezá, pensá y después habla. No sea que hables, después pienses para qué dije esto y después recé para solucionar en lo que te metiste. Acá él ya no metió, ya no rezó. Él juró, aunque no quería hacerlo, como había hecho ese juramento delante de toda esa gente tan importante, entonces él decidió hacer lo que ella le pedía. Y al instante ordenó a un verdugo que le trajeran la cabeza de Juan. Y este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Entonces vemos, ¿verdad? Del adulterio pasa al juramento, del juramento pasa al asesinato, a matar a Juan. No lo hizo él físicamente, pero él ordenó la muerte y lo hace tan culpable como quien lo cometió. Finalmente, cuando le traen en una bandeja la cabeza de Juan Bautista, ella va y le entrega a su madre. Entonces acá nuevamente hablamos de esa responsabilidad de los malos consejos o de los buenos consejos. Y la mamá era la que quería la cabeza de Juan Bautista, pero todos se contaminaron con el pecado. Es muy importante que entendamos esto, porque el pecado tiene fuerza de mal y el pecado viene a destruir la vida de las personas. Después dice, ¿verdad? Cuando los discípulos de Juan se informaron de lo ocurrido, fueron a recoger el cuerpo y lo enterraron en un sepulcro. Juan ya había cumplido su misión. Juan hizo lo que Dios le había dicho. Y Jesús, Hijo de Dios, nos había dicho, ¿verdad?, que entre todos los seres humanos de la tierra no había alguien que tenga tanta pureza como Juan. La palabra de Dios puede llevar a que las personas te quiten de su vida, te aparten de su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre le va a mostrar la verdad y la palabra de Dios le va a dar siempre la luz de lo que a Dios le agrada. Pero el que está en el pecado también va a ver en esa luz las cosas que está haciendo mal. Por eso dice allá en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, dice, el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. Pero el que camina en la verdad busca la luz para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Esto no es para que juzguemos a nadie, sino esto es para que enfoquemos la luz de Dios que nos trae la palabra de Dios a cada una de nuestras vidas. Que veamos cómo estamos viviendo de acuerdo al querer de Dios. Si estamos sacando el pecado de nuestras vidas, arrepintiéndonos profundamente de todo aquello que está mal ante los ojos de Dios. Que seamos conscientes que cuando el pecado habita en nuestras vidas, ese pecado con fuerza de mal nos va a llevar a producir otros pecados y nuestra condición va a ser cada vez peor. Por eso el Señor nos llama a el arrepentimiento, nos llama a una vida nueva y nos dice,
En el capítulo 1 de Isaías, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. La decisión es nuestra, la invitación está dada por Dios. Tenemos el sacramento de la penitencia y de la confesión para ir a buscar esa purificación que el Señor nos ofrece en nuestras vidas. Pero el Señor nos invita, Dios propone, no impone, y la decisión es nuestra. Que seamos conscientes de que nosotros podemos construir con Dios cuando construimos nuestra vida sobre la roca y cuando instruimos a nuestros hijos a mantenernos en la fidelidad a Dios. Así como también podemos dar malos consejos guiados por lo que el mundo nos propone y terminar apartando a nuestros hijos de Dios y viviendo duras consecuencias en su vida. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por esa paz que solamente tú nos puedes dar. Tú dijiste, mi Dios, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti, Señor, con todo lo que hay en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones, pidiéndote que tú obres en nosotros para que podamos vivir siempre de acuerdo a tu palabra, que pongas esa fuerte decisión en nuestras vidas y nos dejes esa fuerza que viene de ti para poder llevar a la práctica todo lo que vamos aprendiendo en los evangelios y en las sagradas escrituras. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, porque no miras nuestra condición de pecadores, sino nos invitas a una vida nueva contigo. Que tomemos, Señor, el valor y decidamos poner en práctica con obediencia a lo que tú nos invitas, para que así tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros y podamos vivir todos los días de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias, toca el corazón de todos aquellos que todavía no te conocen y transfórmalos, Señor, de acuerdo a tu palabra, y desde ya te damos gracias. Y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Aquellos que todavía no te conocen, Señor, pon cerca de ellos alguien que les hable de ti y así puedan conocerte y así tu palabra pueda llegar a sus vidas para transformarlos y darles la oportunidad de seguirte y que tú nos conduzcas al Padre. Gracias por tu amor, gracias por estar siempre con cada uno de nosotros. Que el Señor nos llene de su paz, de su amor, de su tranquilidad y nos dé esa alegría de saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.